día de hoy vamos a hablar acerca de una palabra o de un tema que dijimos la semana pasada, acerca del proceso. Y si este proceso se puede aplicar en selección, como todo, y personalmente hablo de mi experiencia y de lo que conozco, el proceso en selecciones también debe empezar a ser desde la base. Pero en este caso la base es un poco más distinto a lo que normalmente conocemos como un club. La base aquí debe empezar con los entrenadores, el director deportivo, recordemos que todo parte de un director deportivo, un director metodológico, que es el que se encarga de seleccionar estos entrenadores que él considera que son más acordes a actividades de juego, que son los más idóneos para transmitir esa idea de juego a los jugadores. Debe, debe ser un capacitador de estos entrenadores. A medida que los va capacitando, a medida que va dando esa información, el entrenador debe ir transmitiendo esta misma información y generándole herramientas al jugador. ¿Y por qué en la parte, en la base? ¿Por qué partimos de la base? Porque recordemos que una empieza es más fácil construir de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Y de esta manera los jugadores van adquiriendo cierta información que es mucho más fácil absorber por sus etapas de crecimiento, por sus etapas formativas. Recuerden que hay una edad que se llama la edad dorada del niño y el periodo latente, que es una etapa donde el jugador aprende de manera mucho más fácil y absorbe toda esta información de manera mucho más fácil y es lo que empieza a poner en práctica para las edades que se vienen. Ojo, recordemos que no podemos ver, que no siempre se dice que entonces en la punta de la pirámide y la punta de la pirámide nos referimos a selecciones mayores, que en la punta de la pirámide no se puede dar más proceso. No estamos diciendo eso. Es un poco más complejo, porque es que en esta punta de la pirámide es la selección de lo mejor que hay. Y recordemos que cuando un jugador está en fútbol profesional, es lo mejor que hay y lo que el entrenador cree que le puede aportar a su país. Principalmente en este caso se exigen más resultados en el fútbol de más, en las selecciones mayores se exigen más resultados, entonces elige lo mejor que hay sin intentar crear una idea o establecer una idea de juego que sea acorde para poder ir ganando y poder ir progresando más. Muchas veces el simple hecho de sacar un mundial ya te está generando eso, ya logró el objetivo y después de ahí puede pasar cualquier cosa. Por eso tratamos de que el director deportivo, el director metodológico, empiece desde la base, precisamente para que cuando la punta esté de mayores, estén de jugadores y estén de salida, aquí ya se comienza aquí ya se comienza una transición de estos jugadores que van de salida con los nuevos. ¿Qué es importante el director deportivo? El director deportivo prácticamente hasta en la selección del entrenador o elegir el entrenador de mayores debe ser muy importante porque hay algo que no se debe romper y es su idea de gestión. Normalmente en Latinoamérica así es muy difícil y así es muy difícil establecer estas ideas y se generan se genera a ver, se puede decir como una pérdida de jugadores, de pérdida de procesos, porque muchas veces no se hace ese recambio de la manera que se debe hacer. Entonces cuesta y empezamos a elegir que hay mejor jugador, que a este jugador, que si no hay una idea clara, no hay una base clara de lo que se quiere lograr. Es por eso que no se ve esos resultados que se quiere conseguir. Muchas veces vemos que, por ejemplo, en Europa, el director deportivo se encarga de capacitar a todos los entrenadores y establecer la idea de su país, por lo menos. O, por ejemplo, vemos la selección española que utiliza mucho el juego de posesión, amplitud, profundidad, circulación de balón, progresar con el balón, finalización, que también es algo que normalmente establece en el fútbol holandés y por eso su formación de muchos años es el famoso 4-3-3. España está en el mismo y sus entrenadores por lo general hacen el mismo trabajo, ya sea a nivel de clubes o a nivel de selección, precisamente para que no haya una afectación muy grave a la hora de la selección de jugadores y que la, y que la idea se pueda plasmar como es. Entonces vamos a este caso en Latinoamérica, no siempre, a
selección de Brasil, Argentina y ahora Uruguay, que después del 2006, que llegó a intentó establecer un proceso y estableció todo un esquema de cómo se debe trabajar en todas las categorías. Es un equipo que ya ha empezado a encontrar el cambio de jugadores, ya está de salida Cavani, está de salida Mike Hernández, pero entonces ya tiene a Nicolás de la Cruz, tiene a Josian de Arrascaeta, que son los que están llevando este proceso y este cambio. O Niños, el delantero del Liverpool. Entonces aquí hay un proceso y aquí hay una continuidad de lo que se viene trabajando. En el caso de Brasil ha sido un poco más difícil, porque Brasil ha tenido que cambiar todo un esquema y ha tenido que cambiar toda una diferencia de lo que normalmente se conoce con ellos, como lo que se conocía como el juego bonito, pero a esta idea le han empezado a aplicar unos conceptos más claros y unas características de juego en donde también parte de la eficacia y la eficiencia del jugador, ya no tanto el show, ya no tanto la jugadita, que de todas maneras la tiene, pero también buscan que esas jugadas sean en lugares claves en donde no se pierda el balón o donde pueda la jugada terminar en gol, pueda terminar en un penal. Y hay muchas, y hay muchas opciones y el jugador brasileño empieza a ser un poco diferente y empezar a adaptar un poco a estas características actuales del juego. El juego ha cambiado mucho, el juego ya no solo se basa en técnica, ya también es táctica, ya física, ya psicológica, y el director deportivo se debe encargar de formar y tener siempre claro que en la base es donde se debe empezar a hacer. ¿Y quiénes son los que se ven en la base? Bueno, principalmente los entrenadores de selecciones que son los encargados de llevar esta información, a transmitir esta información a sus directivos. Es difícil, sí es difícil, porque recordemos que una selección es ir a elegir, es ir seleccionar y hay que gestionar grupos. No es como un club que estás en el día a día del club y es más fácil trabajar en el día a día sobre una idea de juego. Aquí hay que ir a elegir jugadores. ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, con categorías sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, sub-21? Como todavía no están en un nivel de fútbol profesional, todavía se permiten hacer estos microciclos, los cuales estos microciclos les permite ir afianzando esta idea y les permite ir afianzando estas herramientas, generándole herramientas al jugador para que el jugador pueda después llevarlo a cabo en el juego y poder tomar las mejores decisiones que se vayan presentando. A su vez, aquí se empieza, aquí se empieza a establecer todo un recambio para poder llegar a esta punta de la pirámide de selecciones de mayores mucho más fuerte. Recordemos que no siempre todos estos jugadores que hacen un proceso de categorías inferiores llegan a la selección mayor, pero sí hay una alta probabilidad porque es alguien que ya conoce lo que quiere el entrenador, que ya conoce lo que quiere, no es tanto el entrenador, sino la selección como tal. Es por eso que es más fácil, y vuelvo y repito, desde mi concepto, desde mi percepción, es mucho más fácil trabajar en la base, es mucho más fácil poder generar este tipo de ideas que en el fútbol profesional o en la selección de mayores, donde el resultado es la base fundamental de hacer. Muchas veces dicen, no importa que juegue bien, que juegue bien, pero gané. Entonces, es así, entonces ahí ya no hay margen en la selección de mayores ya no hay margen tanto al error, como si de pronto en la formación que hay mucho más margen de error, precisamente porque ahí se permite